aspectos que se encuentran en el documento y daremos una explicación de los términos más complejos que aparecen en él. Empezando por la introducción. Un espectro se cierne sobre Europa, el espectro del comunismo. Contra este espectro se han conjurado en santa jauría todas las potencias de la vieja Europa: el Papa, el Zar, Metternich, Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. Hay que entender el contexto del siglo XIX. Por una parte, el imperio napoleónico había desaparecido y el gobierno de Metternich, que era el canciller de Austria, proponía un sistema europeo de conservación del statu quo, esto es, que no hubiera cambios radicales en la política interior y exterior de los países. Igualmente, Metternich había puesto de acuerdo a diferentes grupos europeos para que se opusieran abiertamente a las ideas del socialismo-comunismo. Guizot, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, de acuerdo con Metternich y sabiendo la posición en la que se encontraba su país, aceptó dichas medidas. Por otra parte, el Estado prusiano, se comentaba que cada estado tiene un ejército. Sin embargo, el ejército prusiano poseía un estado. El documento continúa: no hay un solo partido de oposición a quien los adversarios gobernantes no motejen de comunista, ni un solo partido de oposición que no lance al rostro de las oposiciones más avanzadas, lo mismo que a los enemigos reaccionarios, la acusación estigmatizante de comunismo. Desde el inicio del movimiento, existían diferentes grupos que se acusaban mutuamente de ser simpatizantes del comunismo para desprestigiarse. Por supuesto, estas personas no tenían idea alguna de lo que significaba el comunismo, ni simpatizaban con ideas. Motejar significa valer un nombre por la fuerza a otra cosa que no merece ese nombre. De este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera, que el comunismo ya se haya reconocido como una potencia por todas las potencias europeas. Las potencias europeas eran los países más poderosos del momento, cada uno con esferas de influencia que se imponían sobre otras naciones, sobre sus ideas y frecuentemente intervenían en la política interior y exterior de estos terceros países. El documento continúa con: la segunda es que ya es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo así al paso de esa leyenda del espectro comunista con un manifiesto de su partido. A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los comunistas se encontraban dispersos en diferentes grupos y movimientos, muchos de ellos compartiendo ideas. Sin embargo, no existía una unidad central. La Liga de los Justos, que era una agrupación de trabajadores, buscaba resolver ese problema a la par que intentaba llegar a un concilio entre las diferentes ideologías que se presentaban, como los proudhonistas anarquistas, entre otras. Con este fin se han congregado a Londres los representantes comunistas de diferentes países y redactando el siguiente manifiesto, que aparecerá en lengua inglesa, francesa, alemana, italiana, flamenca y danesa. Es manifestar, dar a conocer las ideas de los comunistas. Y la segunda es aglutinar a estos diferentes grupos comunistas en Europa en un solo partido: la Liga de los Comunistas. La Liga de los Justos tenía como su consigna principal: todos los hombres son hermanos. Sin embargo, Marx y Engels proponen lo siguiente: los burgueses y los proletarios no son hermanos, son enemigos, y por lo tanto esta lucha irreconciliable es la lucha de clases, y se busca, como comunistas, luchar por extinguir esta lucha de clases y poder crear un mundo donde no exista la diferencia social. Eso es el comunismo. Capítulo primero: burgueses y proletarios.
Toda la historia de la sociedad humana hasta la actualidad es una historia de lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba. La gleba es la tierra que se levanta con el arado. ¿La qué? Gleba, G-L-E-B-A. Maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos. Durante la prehistoria existió el comunismo primitivo. Sin embargo, cuando este dio plazo al esclavismo, técnicamente el comunismo había muerto, pero se convirtió en un fantasma que, como lo mencionan en el documento, seguía recorriendo todo el mundo en espera de poder resucitar esa vieja idea, pero con las tecnologías, con las técnicas, con la ciencia, con la filosofía moderna. En los tiempos históricos nos encontramos a una sociedad dividida casi por doquier en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina a su vez una nueva jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos. Los equites en la época romana se trataba de personas con suficiente riqueza para adquirir un caballo propio, lo cual era un símbolo de estatus y se consideraba la clase media en la época romana. En la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y oficiales de los gremios, los siervos de gleba, y dentro de cada una de estas clases todavía encontramos nuevos matices y gradaciones. Durante la Edad Media, la gente buscaba la protección del señor feudal ante las invasiones extranjeras, lo que hacía que vivieran en el castillo, intercambiando un acto de homenaje, que es darle todo tu servicio al señor feudal a cambio de su protección y poder habitar en los territorios amurallados del castillo. Pero no todo esto era así de facto, ¿no? Había gente, la mayoría de la población vivía fuera de los castillos. Fuera de los castillos empezaron a crearse los burgos, pequeños pueblos de comerciantes que no dependían de un señor feudal y que mantenían una cierta autonomía dentro de la sociedad. Los burgueses, a raíz de las cruzadas y otras guerras de la época, fueron adquiriendo grandes riquezas que les permitió separarse del resto de la población. Esta gente con dinero tenía tanto o más riqueza que los nobles y el clero, sin embargo no poseían derechos, y esta era la lucha principal de sus aspiraciones. ¿Qué derechos no poseían? La propiedad privada. O sea, no eran dueños de sus tierras. No eran dueños de sus tierras, ni de sus mercancías, ni de nada. O sea, les cobraban, les tributaban. Les pedían tributo, pero no, ellos no eran dueños. Sin embargo, los burgueses aprendieron que para poder conseguir esos derechos y privilegios tendrían que contar con el apoyo de la mayoría de la población, lo que dio origen a las luchas burguesas. El documento continúa. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado sus antagonismos de clase. Hoy toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos campos enemigos, en dos campos de clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. En pocas palabras, los burgueses quienes compran trabajo y los proletarios quienes necesitan vender su trabajo. Para sobrevivir, para tener todo lo que necesitan para su día a día. Y esta situación es la explotación de una clase sobre otra. De los siervos de la gleba en la Edad Media surgieron los villanos de las primeras ciudades, y estos villanos formaron el germen de lo que brotaron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América, la circunnavegación de África, abrieron nuevos horizontes e imprimieron el nuevo impulso de la burguesía. El mercado de China y las Indias Orientales, la colonización de América, el intercambio de las colonias, el intercambio de los medios de cambio y de las mercancías en general. Dieron al comercio, a la navegación, a la industria, un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno de la sociedad feudal en descomposición. Como lo mencionamos, los burgueses habían conseguido ese estatus de poder
y reclamaban derechos a la nobleza y al clero que no poseían previamente, pero creían ser merecedores por la cantidad de capital que poseían. El régimen feudal o gremial de producción que seguían imperando no bastaba para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios se vieron desplazados por la clase media industrial y la división del trabajo entre las diversas corporaciones fue suplantada por la división del trabajo dentro de cada taller. Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían creciendo. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la máquina vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. ¿La máquina de vapor quiere decir? Inicialmente la máquina de vapor, eventualmente las máquinas eléctricas y algunas otras serían las que ocuparían este punto. Sin embargo, como lo menciona, la maquinaria impulsó la producción a un nivel nunca antes visto. ¿De qué años hablamos? Aproximadamente del siglo XIX, finales del XIX, principios del XX, antes de la Primera Guerra Mundial. Ahí ya es cuando existían las máquinas. Es el momento más fuerte de la explotación capitalista. Los niños trabajando 12 horas. Mujeres embarazadas, exactamente, y demás. Bueno, 12 horas en el mejor de los casos, las jornadas promedio eran de 16. Para un anciano, para un niño. Era el capitalismo descarado, sin ninguna reglamentación y sin ningún miramiento hacia los seres humanos. Los capitalistas lo recuerdan como los años de oro, precisamente. La gran industria creó el mercado mundial. Ya preparado por el descubrimiento de América, el mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra. A su vez, estos progresos redundaron considerablemente en el provecho de la industria y en la misma proporción se dilataban la industria del comercio, la navegación, los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía, crecían sus capitales. Iban desplazando y esfumando a todas las clases heredadas de la Edad Media. Vemos pues, la moderna burguesía es, como lo fueron en su tiempo otras clases, el producto de un largo proceso histórico, fruto de una serie de transformaciones radicales operadas desde el régimen de cambio y de producción. Es un momento muy fuerte para la cuestión productiva, puesto que los capitalistas se dieron cuenta que las materias primas a las que tenían acceso no eran suficientes, que los mercados no eran suficientes, y entonces decidieron patrocinar expediciones burguesas, expediciones imperialistas hacia otros países, conquistando nuevos territorios, nuevas materias primas y por supuesto nuevos mercados. Por supuesto, nuevos esclavos. Y más mano de obra, por supuesto. Porque casi era, digamos, el esclavismo quedó en el año, se abolió la esclavitud según. La esclavitud propiamente nunca fue abolida, siempre fue evolucionando a esclavos asalariados. Bueno, primero esclavos escriturados durante la Edad Media y después esclavos asalariados en la época burguesa. Bueno, pues estamos terminando ya esta emisión. Nos quedan segundos. En el próximo episodio trataremos de terminar el primer capítulo y continuar con las explicaciones del documento. Muchas gracias, radioescuchas. ¿Ya? Corta.